En esta ocasión me encuentro con don Jimmy Rojas Quiroz. Él es máster en Salud Integral y Movimiento Humano con énfasis en salud por parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, obteniendo la mención honorífica Magna Cum Laude, especialista en alto rendimiento deportivo de la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Además, es especialista en entrenamiento de la fuerza y la musculación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, licenciado en Educación Física por la Universidad de Costa Rica, con un diplomado en Neuroeducación por la Universidad Tecnológica de México. Desde el 2014 lidera la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación en la Universidad Florencio del Castillo, acreditando la carrera ante el SINAES y actualizando de forma integral la malla curricular. También es investigador en Ciencias del Movimiento Humano, con publicaciones en revistas indexadas en áreas de interés, entre ellas neurociencias deportivas y cognitivas, la fisiología del ejercicio y el entrenamiento deportivo. También es miembro de la Red Americana de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Formación del Profesorado de Educación Física. Además, ha realizado conferencias internacionales en países como Argentina, Chile, Panamá, México, Guatemala, Costa Rica, entre otros. El día de hoy me acompaña don Jimmy para hablar sobre la importancia de la prescripción de ejercicio físico por parte de profesionales capacitados. Le doy la más cordial bienvenida, don Jimmy, a este segundo episodio. Profe, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Sumamente honrado de poder ser partícipe de este proyecto de Edufi Multimedia. En realidad, algo que ya habíamos soñado y añorado hace tiempo atrás y que, se está concretando ya, y eso es una realidad. Poder tener un espacio informativo de esta magnitud y tener un colega como tu persona, ¿verdad, don Miguel? Precisamente que pueda colaborarnos o ayudarnos en esta promoción de la salud y esta promoción de académica que estamos realizando. Aquí estamos para compartir un buen rato agradable y lo que ustedes consideren importante. Súper, muchísimas gracias, don Jimmy. Parte un poco de centrarnos en la prescripción de ejercicio físico. Es importante, ¿verdad?, entender que es un proceso mediante el cual se recomienda algún tipo de actividad de manera específica para una persona y que se basa en sus necesidades, ya sea sus objetivos, su estado de salud, su condición física en general. Pero desde su expertise, don Jimmy, ¿cómo definiría este proceso de prescripción de ejercicio físico? Bueno, primero pongamos en contexto por qué nace el concepto de prescripción. Yo creo que es sumamente importante dialogar un poco sobre ello. Y tenemos que irnos precisamente a todo un movimiento que realizó hace muchos años atrás y que todavía lo sigue generando el Colegio Americano de Medicina del Deporte, cuando ellos salen con una expresión que para mí me encanta, me enamora. Exercise is medicine, el ejercicio es medicina, y hace una analogía directamente en que el ejercicio físico es tan igual como cualquier medicamento, ¿verdad? Inclusive hay estudios científicos que ellos realizan a nivel de la fisiología del ejercicio que demuestran cómo el ejercicio físico es un potenciador hacia la salud física y va mejorando aún más que incluso en comparación a el uso de ciertos fármacos. Ahora, ¿por qué prescripción? Bueno, prescripción precisamente es cuando uno tiene que asistir al médico, ¿verdad? El médico te hace un chequeo general, te valora y te dice, hemos encontrado esta situación de salud en tu persona, vamos a prescribirte un medicamento. Este medicamento conlleva toda una serie de elementos como la cantidad que tienes que tomar, en los tiempos, el tipo de medicamento, porque efectivamente conocemos que si usted como persona consume un medicamento que no le corresponde o en exceso, va a provocar efectos secundarios nocivos para la salud y más bien lo que hubiera servido para mejorar la salud nos va a entorpecer la salud. De ahí nace esa relación, esa analogía a lo que es la prescripción, porque si el Colegio Americano nos dice que el ejercicio es medicina y nosotros lo que estamos es llevando un medicamento nuevo, pero que es un medicamento más natural, es un medicamento gratuito inclusive, porque podemos hacer ejercicio de forma libre, gratuita, pero no es tampoco simplemente, como le digo yo a los estudiantes aquí en la universidad, ejercicio no significa que me pongo un par de tenis y me voy a correr. No significa más que eso, necesito una prescripción.
la prescripción, por ende, entonces significa que yo como especialista en movimiento humano le indico a mi cliente o a la persona que estoy prescribiéndole, bueno, qué tipo de ejercicio tiene que hacer, cuál es su frecuencia, o sea, cuántas veces a la semana tiene que hacerlo, cuál va a ser la intensidad de ese ejercicio, cuánto va a ser el tiempo o el volumen, cómo puedo yo ir mejorando las semanas, por ejemplo, y hay un control total sobre el ejercicio. Entonces, a final de cuentas, la prescripción conlleva que el especialista tenga una serie de conocimientos previos precisamente para poder prescribir, así como el médico necesita haber llevado cursos de farmacología, conocer toda la parte bioquímica, conocer toda la parte fisiológica, así también el educador físico o el profesional de ciencia de movimiento humano necesita conocer a fondo toda la parte de fisiología del ejercicio, conocer cómo responde el organismo ante los estímulos que está dando y conocer a plenitud todas estas respuestas para poder prescribir. Y sumado, ahora que tenemos en la actualidad una población que cada vez es más patológica, o sea, cada vez hay más enfermedades crónicas degenerativas, no puedo prescribir el mismo medicamento a todos por igual, ¿verdad? Yo tengo que prescribir un ejercicio diferente para cada persona. Y que eso nos hace pensar de que entonces el ejercicio físico también persigue ciertos principios, ¿no? Entre ellos la individualidad o individualización del mismo. No va a ser igual prescribirle ejercicio a un adolescente que a un adulto mayor, ¿verdad? Como este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál puede ser el rol de la prescripción de ejercicio físico en la salud pública? Sí, aquí mencionaste algo muy importante. Por ejemplo, la parte de la prescripción como tal o la planificación del ejercicio no es algo nuevo dentro del movimiento humano. O sea, en la planificación del entrenamiento deportivo hay teorías desde el siglo XVII, XVIII, por ejemplo, que ya empiezan a verse ciertos arraigos, digamos, muy ortodoxos, pero ya empezamos a ver ciertas cosas con respecto al entrenamiento. Después de que nace nuevamente los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los modernos, allá con Pierre de Coubertin, bueno, se establece precisamente ya que hay sistemas de planificación deportiva, pero todo va enfocado hacia el deporte, hacia la parte del rendimiento deportivo. Entonces, claro, aparecen procesos de planificación a largo plazo, lo que son los periodos de preparación por fases, periodos, luego por ahí de los años 50 más o menos, y los años 70, por ejemplo, con Bersolhansky, que es un soviético, que establece, digamos, sistemas de periodización por bloques, o sea, son sistemas y estructuras de planificación deportiva. Lo que pasa es que estadísticamente son los menos las personas que practican deporte de rendimiento y muchísimo menos los deportistas de altísimo rendimiento. O sea, son muy pocas la cantidad de personas. Si vemos, por ejemplo, ahorita las últimas Olimpiadas, estamos hablando que en ese evento llegaron un máximo de 5,000 atletas en todos los deportes, para no sé cuántos billones de habitantes de este mundo. O sea, 5,000 atletas para todos los billones es proporcionalmente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser más y en proporción las personas que pueden estar desarrollando actividad física, ejercicio o deporte por salud. Y traer, por ejemplo, estos sistemas de planificación hacia la salud, empezamos a tener una serie de complicaciones, no solo por la estructura de planificación, sino porque la experiencia empírica nos muestra que es muy complejo porque las personas no son constantes. Eso es uno de los detalles importantísimos. En los deportistas de alto nivel, cuando hay un objetivo muy a largo plazo, decía Usain Bolt, he entrenado 4 años para correr en 9.58 segundos. O sea, 4 años para correr en menos de 10 segundos una competencia. No todos tienen esa disciplina. Entonces, uno como profesional en ciencia del movimiento humano, tratar de planificar según el modelo de planificación deportiva para una persona en salud que posiblemente mañana no viene porque está cansada, pasado mañana se va de paseo a la playa. Entonces, ¿qué pasa? Que rompe toda la estructura de planificación que es muy sistemática y que todas las cargas de entrenamiento tienen que estar muy controladas. Entonces, claro, aparece un modelo entre todos los que aparecen, pero digamos este modelo del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es el famoso FIT, ¿verdad? Frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, que te permite generar una planificación más flexible,
según las características propias de la población de salud. Entonces, al especialista en movimiento humano le da una herramienta que es más rápida, más concreta, pero también permite tener un control absoluto de las variables que se van a ir involucrando dentro de los procesos de planificación y preparación física, de entrenamiento y ejercicio, que al final va a repercutir ¿en qué? En mejoramiento de la salud pública, en mejoramiento de la salud personal y mejoramiento de la salud pública. Entonces, si me preguntas, bueno, ¿por qué influye o repercute en la salud? Claro, que repercute mucho porque nos da una herramienta, eso es importante entender. Para el instructor de un gimnasio, para el preparador físico que trabaja en salud, le da una herramienta flexible, versátil, precisamente que le permite poder generar planificaciones siempre ajustándose a la realidad individual. Y ahorita hablabas de los principios del entrenamiento deportivo. Además, uno de los principios es el principio de la individualidad. Yo no puedo entrenar a nadie, o sea, no puedo entrenar a todos con el mismo entrenamiento. Eso es imposible. Que eran digamos, elementos, eran acciones muy comunes hace muchos años en Costa Rica. Que ingresabas a un gimnasio y en ese gimnasio tenían un entrenamiento inclusive pegado en la pared y era el mismo para todos. Eso ya evidentemente sabemos que por la experiencia científica sabemos que eso no debe ser, y la prescripción me permite esa herramienta. Claro, y que eso ya está desfasado completamente, ¿verdad? No es acorde a lo que vivimos actualmente. Ahora hablabas un poquito, doña Imi, de la importancia, digamos, de aspectos formativos, ¿verdad? De los profesionales en educación física y deporte que se encargan de esta área de la prescripción. ¿Cuáles pueden ser, verdad, para vos esas habilidades o conocimientos que sí o sí se tienen que tener a la hora de prescribir ejercicio de manera efectiva? Listo. Mira, es un criterio muy propio que tengo arraigado y creo que es fundamental. El especialista en movimiento humano, el que tenga en sus manos la salud de una persona, porque al final de cuentas, cuando estás prescribiendo ejercicio, cuando trabajas en el gimnasio, cuando trabajas en el comité de deportes, donde quiera que estés trabajando, si tenés una persona haciendo ejercicio, en tus manos tenés la salud de esa persona. O sea, estamos trabajando en el área de la salud. Y si estás trabajando en el área de la salud, sí o sí, lo primero que tiene que entender cualquier profesional es que tiene que ser un especialista en fisiología del ejercicio. No estoy diciendo conocer a oídas ahí, conociendo un poquito, no, tiene que profundizar en todo lo que es el conocimiento de la fisiología, de las respuestas orgánicas que va generando cada organismo, valga la redundancia, en respuesta a los estímulos de la actividad física o el ejercicio que se está haciendo. No es factible que a mí una persona me diga, mira, es que yo hago prescripción de ejercicio, trabajo en un gimnasio, pero desconozco muchos temas de fisiología. Ahora, no estoy diciendo tal vez de que sea un doctor en fisiología, pero debe profundizar. Otro elemento importante, debe conocer mucho la anatomía funcional, no solo la anatomía humana estructuralmente, ¿no? O clínica, sino una anatomía funcional donde sepa con toda claridad cuál es la funcionalidad del músculo según el estímulo que se le esté dando, cuál es su funcionalidad. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, que uno ve en los gimnasios que, como diríamos popularmente, no tienen ni pies ni cabeza, porque los hacen, porque salió en la revista, porque es popular, porque la gente considera que trabaja, pero una persona con un análisis biomecánico básico, por lo menos, se va a dar cuenta que no tiene la funcionalidad que corresponde. Y luego vendrán otra serie de elementos propiamente ya de diseños metodológicos del entrenamiento, ¿verdad? Porque yo no puedo empezar al revés. Es que yo creo que ese es el problema que hemos tenido en Costa Rica. La gente empieza al revés. La gente que trabaja en estas áreas quiere primero que le enseñen cómo diseñar una rutina de ejercicios. Claro. Quiere que le enseñen cuáles son los sistemas más avanzados para cuáles son los sistemas de entrenamiento para hipertrofia, qué hago yo, cuánto le meto de peso, pero no conoces de fondo primero cómo trabaja. Eso es como que un mecánico digamos, quiera trabajar en la parte mecánica, pero no conoce el motor del carro. Claro. O sea, primero tiene que conocer a profundidad cómo es que ese carro se mueve y por qué se mueve, y ya después habrá todas las modificaciones que habrá. Bueno, esos son parte importante de los conocimientos que hoy día un especialista en movimiento humano tiene que conocer, y te lo resumo con esta frase, yo lo utilizo muchísimo, me encanta. Nosotros debemos de entender que el educador físico moderno, o el preparador físico, o el de promoción de la salud, o el de ciencia del movimiento humano,
es un científico del deporte, porque es una persona que basa todo su accionar precisamente en la ciencia comprobada, ¿verdad? No cabe ya en este momento en que aquel entrenador de antaño que es que yo lo hago porque eso lo hacía mi entrenador y como servía yo lo aplico, pero dice un especialista de entrenamiento deportivo italiano, Mondini, que trabaja mucho con la parte de mini baloncesto, por ejemplo, y es una parte también trabaja con la parte de neurociencia. Dice que lo más caótico que él ve actualmente es entrenadores aplicando el mismo ejercicio en el mismo tiempo, todo copiado del mismo libro, sin saber para qué sirve. Claro. O sea, no hay análisis. Y que yo creo que a la larga este tema que estás planteando de verse como un científico del deporte también plantea la necesidad de ser muy riguroso incluso con la formación continua, ¿no? Con seguir estudiando, seguir buscando certificarse, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, es que, profe, el profesional tiene que entender que no deja de aprender nunca. Y bueno, inclusive aquí hay algo que yo tengo una pequeña discordia porque me acabas de mencionar el certificarse. Sí, yo comprendo que certificarse es una situación curricular que te genera un buen currículum, que te ayuda a hacer más grueso ese currículum y que evidentemente se vuelve una herramienta para buscar mejores posibilidades de trabajo. Pero yo creo que, y te lo digo desde mi puesto actualmente como director de carrera, y por lo que uno ha percibido, lo que está pasando socialmente, hay una enfermedad de búsqueda de títulos sin conocimiento. La gente quiere titularse, quiere tener títulos a montón, entonces ya el curso, pero no hay aplicabilidad, no hay adherencia al conocimiento. Ahora, si lo llevas y hay adherencia, buenísimo. Yo creo que lo más importante es que debemos de volver a la raíz, de entender que nunca dejamos de aprender y que debemos de darnos la oportunidad de seguir aprendiendo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tengo la oportunidad de estudiar en Toledo y en Toledo me enseñan, por ejemplo, sistemas de planificación en bloques, que son los famosos ATRs, que son los que para los años, y te estoy hablando más o menos del año 2001, 2002, que estoy por allá estudiando, estos sistemas en bloques no eran nuevos en Europa. O sea, esos sistemas en bloques, Verhulhansky, el soviético, los diseñó por ahí de los años 70. Lo que pasa es que en los años 70 fue la Guerra Fría. Entonces, en los años de guerra, 60, 70, Guerra Fría, era muy poca la información que salía del bloque soviético hacia toda esta parte del planeta Tierra. Cuando ya bajan los niveles de tensión, es que se liberan todo ese tipo de información, todos los estudios que hacen los soviéticos, y aparece entonces ya a la luz, los famosos sistemas en bloques. Cuando estoy trabajando para el Comité Olímpico, por ahí de los años 2004, en lo que llamábamos el CESCON, que es el Centro de Estudios Superiores del Comité Olímpico Nacional, bajamos toda esa información a los entrenadores en Costa Rica en aquel entonces. Entonces, para aquel entonces, años 2000, 2004, muchos de nuestros entrenadores que se capacitaron en el Comité Olímpico, súper sorprendidos de esa información. ¡Wow! Entrenamiento en bloques. ¿Por qué? Porque hasta ese momento estaban todos diseñando sus entrenamientos deportivos con sistemas en periodos y fases, ¿verdad? Esos sistemas de periodos y fases, fase preparatoria general, periodo competitivo, etcétera, etcétera, eso nació en los años 50 también en la Unión Soviética. O sea, ya había 50 años de atraso entre lo que estábamos haciendo en Costa Rica, por ejemplo, con lo que se estaba haciendo. Y claro, cuando yo empiezo a promocionar esto en Costa Rica, en los años 2000, todo el mundo como, wow, qué bueno, pero si te pones a ver, ya teníamos 30 años en el mundo que eso ya existía y nosotros apenas estábamos conociendo. Hace como 2 años, dentro de toda esta modificación de conocimiento y todo que uno va generando, empiezo a hablar de planificaciones neurocognitivas y un poco más postcontemporáneas. Entonces ya empiezo a hablar sobre la teoría del caos, empiezo a hablar sobre lo que son sistemas dinámicos complejos, que son sistemas de entrenamiento que nacen en Europa aproximadamente en el año 2000, por ahí van naciendo. Hay muchos referentes del lado de Barcelona y otros lados. Y doy una conferencia en el Comité Olímpico igualmente, y me encuentro 2 cosas. Uno,
ya mucha gente utilizando los sistemas en bloques, los famosos ATR, lo cual me alegra un montón porque ya dejamos aquella planificación viejita. Pero volvemos a recaer sobre el mismo problema. Todo el mundo me dice, wow, qué bueno eso, sistemas postcontemporáneos, sistemas dinámicos complejos, qué interesante. Y vuelvo a caer en el mismo problema. Tenemos un rezago de 20 años. O nuevamente tenemos un rezago de 20 años. Ahora, no sé si Dios me dará vida, dentro de 20 años tal vez habrá otro sistema, volveré a ver el mismo fenómeno. Pero ¿qué quiero concluir con esto? Que va evolucionando. O sea, si ya el sistema de planificación deportiva va evolucionando, aún más lo que es la prescripción del ejercicio va a ir evolucionando. ¿Y por qué va evolucionando? Porque, por ejemplo, y te lo digo a vos que sos más joven, pero hace 20 años cuando yo estudié fisiología del ejercicio en la UCR, no hablábamos de síndromes metabólicos, hablábamos de diabetes, hablábamos de sobrepesos, hablábamos de lipidemias. Y ya hace 10 años para acá se empieza a hablar de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque hasta las patologías van evolucionando. Entonces, cuando ya una persona recibe en un gimnasio, se inscribe una persona y le dicen, ¿usted padece algo? Y la persona le dice, yo padezco de síndrome metabólico. Ahí es donde yo te digo que el instructor tiene que conocer sobre fisiología y sobre la parte de orgánica y patológica, sobre lo que es toda esta estructura de cómo se trabaja con una persona con síndrome metabólico. Primero, ¿qué es? Claro. ¿Cuál es la fisiopatología de esa enfermedad? Y ya después para poder comprender qué es lo que tengo que estimular. Porque si no la conoces, no hay nada que hacer. Totalmente. Yo quisiera, Jimmy, cambiar un poquito la nota y, ¿verdad?, sentar acá un tema que puede ser a veces un poquito complejo, convulso, porque no solamente sucede en ciencias del movimiento humano, en psicología también pasa. Y tiene que ver con el intrusismo profesional, ¿verdad? Personas que no tienen las cualificaciones, ¿verdad?, la formación, el conocimiento que nos ha venido compartiendo en este ratito, empiezan a prescribir ejercicio, ¿verdad? Incluso desarrollan sus espacios, sus lugares para poder hacerlo. ¿Cómo podríamos hacer para combatir ese tipo de circunstancias? Aquí estás tocando un tema a nivel nacional que tiene todo un contexto histórico y que hay que comprenderlo y que no podemos tratar de solucionarlo de una forma unidimensional. O sea, aquí tenemos que comprender que el país tomó una decisión hace muchos años, por ahí de los años 70, por ejemplo, 60, 70 en Costa Rica, hay una política gubernamental de construcción de infraestructura deportiva en los colegios públicos, y por eso ves que en Atenas hay un gimnasio similar al del colegio tal de Cartago y similar al del colegio de Osa, o sea, y toda esa infraestructura se parece muchísimo. ¿Por qué? Porque fue cuando hubo una inversión millonaria a nivel nacional en eso. Lo que no había en ese entonces era el recurso humano especialista que precisamente permitiera, el crear, hablemos claramente, los códigos de educación física para poder dar la materia en los colegios, viendo la necesidad país que había con relación a esa área. Primero, Costa Rica decide, inclusive desde hace muchos años atrás, años 40, decide un poquito menos, decide que su línea de acción o que su necesidad primaria en ciencia y movimiento humano es la educación física. A diferencia, por ejemplo, países sudamericanos como Argentina, en Argentina deciden que su necesidad en movimiento humano es el entrenamiento deportivo, no la educación física. Entonces, por ejemplo, a nivel de formación académica, nosotros tenemos un plus, que nosotros tenemos licenciaturas, tenemos maestrías en educación física, mientras nuestros colegas allá en Sudamérica están manejando técnicos todavía, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos las especializaciones deportivas que tienen ellos. O sea, es una cuestión de decisión país. Cuando se crea esta infraestructura, entonces, al no tener el recurso humano necesario, se empieza a traer hacia las instituciones públicas al exjugador, al excorredor, al atleta, ¿verdad? Y de ahí le dan un trabajo con el gobierno. Entonces quedan instalados con la consigna que tienen que capacitarse. Pero bueno, eso no pasó así. Entonces fue generaciones de educadores físicos que muchos de ellos no eran ni siquiera pedagogos. También esto permitió, porque eso abrió un portillo, y el portillo fue que entonces, si aquella persona que no tiene ningún conocimiento previo, el gobierno le paga para que sea educador físico, porque yo no puedo entonces prescribir ejercicio, porque yo no puedo crear mi propia sala de fuerza
y empezar a desarrollarlo. Una gran debilidad que teníamos era precisamente que no existía un colegio profesional agremiado, o sea, algo que viniera a decir, un músculo jurídico que le dijera al gobierno, vea, aquí está pasando un problema. Nuestro único gremio o nuestro único colegio profesional a nivel de educación física era el Colegio de Licenciados y Profesores, el famoso Colipro. Pero Colipro se enfatiza o le gusta solo trabajar en la parte de educación. Entonces, cuando un educador físico decía, están usurpando mi lugar de trabajo en un gimnasio, Colipro no se mete en eso, porque no es educación. Como creo que fue hace 2-3 años, fue que nació el Colegio Profesional de Ciencias de Movimiento Humano. Cuando estuvimos hace casi 10 años atrás, hace casi 10 años atrás, estuvimos en los primeros tanteos, porque fue un trabajo en conjunto entre las 4 universidades públicas, entre las 2 universidades públicas, la UCR, la UNA, estuvo la UACA, estuvimos nosotros, ahí estuvo este servidor. Empezamos a dialogar, bueno, hagamos una unión de fuerza para crear un proyecto de ley que lo enviamos a la Asamblea Legislativa. Precisamente uno de los puntos que empezamos a dialogar fue, bueno, ¿qué va a pasar en este país cuando se crea este colegio? ¿Quién se puede agremiar? Y es que aquí está el detalle donde hay que tener cuidado y que tiene que ser multidimensional la solución. Hay una gran cantidad de población laborando en esta área, que nunca ha estudiado en una universidad. O sea, hay muchísimos. Responsabilidad de ellos, posiblemente, pero es más una responsabilidad sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad permitió eso. Si desde un principio la sociedad no lo hubiera permitido y la sociedad hubiera dicho, no, las personas tienen que prepararse académicamente para poder trabajar en ello, como lo hace, por ejemplo, el gremio de medicina. O sea, no puede ponerse un consultorio solo porque se le ocurrió, tiene que pasar por toda una serie de filtros y permisos y todo. Bueno, pero la sociedad lo permitió, el gobierno, el Estado, la sociedad en general lo permitió. Entonces yo no puedo decirle a Luis Miguel, que tiene más de 25 años de trabajar como instructor de un gimnasio y que de ese es su modo vivendi y que ahí depende su familia, don Luis Miguel, usted no puede trabajar a partir de mañana porque usted no es bachiller universitario, usted no sabe nada de esto. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros hablábamos en aquel entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Eso es lo que llamamos técnicos especialistas o técnicos agremiados o técnicos que andan similar ahí en el rama. Pero entonces lo que tiene que aparecer es un proceso nacional precisamente de capacitación. Invitar a estas personas a que empiecen a desarrollar sus estudios universitarios o empiecen a desarrollar ya estudios que les permitan ir mejorando su nivel de conocimiento, porque volvemos a una raíz. Están trabajando con la salud humana, están trabajando con personas, no son aparatos eléctricos, son personas. Entonces, ¿qué pasa? Para ir concluyendo un poco sobre la pregunta que me hiciste, bajo mi concepto, porque inclusive si le sumamos, don Luis, yo creo que el 100% de los entrenadores deportivos y entrenadores federados de todas las federaciones deportivas de este país, la gran mayoría no son ni siquiera educadores físicos, no son ni siquiera bachilleres universitarios. Son personas que sacan los cursos federados y a través de esos cursos empiezan a desarrollar sus academias, sus grupos deportivos. Entonces hay toda una situación social. ¿Qué hay que hacer? Perdón, hay que empezar a trabajar. Dime. Yo tengo un par de preguntas ahorita que me surgen cuando te escucho hablar sobre esto, y es, ¿hay alguna capacidad instalada del colegio para censar a esas personas? ¿O para tener conocimiento? Por lo que tengo ahorita claridad, porque yo hace rato que, digamos, después de que se firmó el decreto ejecutivo, salió a la luz el proyecto del colegio, se hizo la primera asamblea, ahí estuvimos apoyando. Ya eso fue un trabajo que después las universidades ya delegamos sobre la junta directiva, y que la junta directiva ya empezó a desarrollar. Después ya hubo un cambio de directiva, yo creo que ya en estos días hay una asamblea general ahorita en diciembre. Pero yo entiendo que parte del gran trabajo que estaban haciendo precisamente era crear la normativa, porque estaba toda la parte, legal, que establece ya el colegio como tal, el estatuto orgánico como tal, pero falta la normativa. Dentro de la normativa precisamente es donde se establece eso, qué es lo que va a hacer el colegio precisamente para poder facilitar capacitaciones, para empezar a mapear, ¿verdad? Porque eso es importantísimo, hay que empezar a mapear
quiénes son profesionales, quiénes no, quiénes se están actualizando, porque después viene toda una estructura país. No sabría decírtelo, ya habría que preguntar directamente a los que están en el colegio cuáles han sido los avances en materia de ese sentido. Y mi otra consulta que me surge es, porque yo sé que hay algunos colegios profesionales que tienen ciertos filtros de incorporación, ¿verdad? No solamente como presentar los títulos ¿verdad? Y listo, sino que hay pruebas, ¿verdad? Ejemplos, el colegio de médicos, el de abogados y abogadas. No sé si de repente el colegio profesional en ciencias del movimiento humano tiene pensado algo por el estilo o no necesariamente. Te repito, tal vez aquí es que me he desfasado un poco con el conocimiento de lo que está haciendo el colegio, pero sí en algún momento yo escuché que, bueno, al menos hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de examen, ¿verdad? De incorporación, okay. Simplemente presentación tienen que hacer el curso de ética, que tradicionalmente es gratuito, la presentación de los documentos y después van al acto de juramentación. Pero yo creo que por ahí va también la línea. Ahora, a esto ha sumado, por ejemplo, a nivel de educación, Ministerio de Educación Pública, el famoso examen de idoneidad que está haciendo ya el MEP, por ejemplo, a los nuevos educadores. Entonces, eso sí es un detalle importante de tener en consideración, porque ya al menos a nivel gobierno, a nivel del MEP, ¿verdad? Cualquier educador físico va a tener que entrar dentro de ese examen de idoneidad, si fuese el caso, en algún momento lo empiezan a desarrollar. Ok, bien. Súper, muchas gracias, don Jimmy, por esas explicaciones sobre el colegio y lo importante que puede ser tener un ente que regule el quehacer profesional, ¿no? Tomando en cuenta esto, hablemos un poquito sobre algunos retos y oportunidades que hay en el campo de la prescripción de ejercicio físico. ¿Cuáles pueden ser esos principales desafíos que vos identificás actualmente para los profesionales en la prescripción de ejercicio físico? Claro, es que todo va entrelazado, todo va concatenado. Si las personas que están en este momento trabajando a nivel de prescripción del ejercicio, están entrando a los gimnasios o los centros de entrenamiento físico, se empiezan a capacitar. Bueno, te lo pongo desde esta perspectiva, esta experiencia personal. Al inicio hablaste un poquito sobre la malla curricular que este servidor tiene, ¿verdad? O la experiencia curricular, y ahí se nota claramente que tengo dos especialidades, una en alto rendimiento deportivo en Toledo y otra en entrenamiento de la fuerza y la musculación. Esas dos grandes especializaciones son enfocadas a trabajar con deportistas, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo la facilidad de poderte hablar sobre planificación deportiva, sobre modelos de planificación, porque en su momento no lo sabía y me meto a llevar esas grandes especializaciones y por ende concluye sobre esa línea. ¿Cuál era mi perspectiva de vida en su momento? Yo trabajaba para el Comité Olímpico, era entrenador de selección nacional en lo que era levantamiento de pesas olímpico, yo trabajaba en ciclos olímpicos y claro, todo ese conocimiento aplicado a esa área era muy rentable, muy eficaz. Pero vuelvo otra vez a la estadística. ¿Cuántas personas realizan entrenamiento a alto nivel? Muy pocas. ¿Cuántas personas realizan actividad física por salud? La gran mayoría. Volvamos ahora un poco al contexto nacional. ¿Cuántos entrenadores en Costa Rica pueden vivir solo por alto rendimiento? Muy pocos. O sea, vivir de eso, el modo vivendi, que te paguen por entrenar alto rendimiento, son muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Que un área que es muy apetecible en el mercado para nosotros es mirar hacia el área de la salud. Cuando yo miro hacia el área de la salud y empiezo a trabajar con personas en el área de la salud, me doy cuenta de algo muy interesante. Dentro de las dos especializaciones que yo llevé, nunca me enseñaron a trabajar, por ejemplo, con una persona con osteoporosis. Nunca me enseñaron a trabajar con una persona con dislipidemia. Nunca me enseñaron a trabajar con una persona con un cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que podría saber mucho sobre planificación de entrenamiento deportivo, pero ¿qué pasa con estas otras? Yo no puedo trabajarlas igual. Inclusive te cuento una anécdota. Uno de mis primeros grupos de salud que yo trabajé fue un grupo de rehabilitación cardíaca en fase 3. Y yo venía muy fresquito de trabajar desde los conocimientos de la universidad y todo, y yo empiezo a trabajar con planificación de zonas de entrenamiento. Lo que nunca imaginé, porque en ese momento no lo tenía claro, es que estas personas que están en fase 3 y que han pasado por un infarto, que han pasado por otras situaciones cardíacas, toman beta bloqueadores. Y el beta bloqueador no va a permitir que la lectura
de la frecuencia cardíaca te permita como indicador fisiológico para el control de la intensidad. Entonces tuve que irme a asesorar con varios colegas y me dicen, no, Jimmy, utiliza al menos la escala de esfuerzo percibido BOR, al menos, y ya empezás a modificar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo busco dentro de las mallas curriculares nacionales alguna posibilidad de capacitación en esta línea, me encuentro una malla curricular muy hermosa, que por cierto usted la tiene, que es la de salud integral y movimiento humano de la Universidad Nacional. Y ahí precisamente con énfasis en salud. Y ahí fue como caer un patito en el agua. Ahí empezamos a ver todo este tipo de patologías y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes retos a nivel nacional en prescripción del ejercicio? Primero, que todas nuestras personas que están trabajando a nivel de salud en prescripción del ejercicio tienen que capacitarse precisamente en cómo trabajar a cada una de estas personas según sus características individuales. No se puede, volvemos al mismo principio de individualidad, no se puede trabajar a una persona con síndrome metabólico tan igual como si solo tuviera diabetes, a pesar de que hay una relación interesante ahí. Si tengo un cardiópata, ¿cómo lo trabajo? Entonces lo primero es una capacitación profunda, vuelvo otra vez al mismo punto, un conocimiento profundo sobre la fisiología orgánica, para que precisamente, ahora sí, cuando yo empiece a prescribir, esté prescribiendo realmente un ejercicio adecuado, una planificación adecuada para obtener los resultados que queremos. Doy un ejemplo también anecdótico muy sencillo. Trabajo con una persona con hipotiroidismo, y sabemos que cuando la persona tiene hipotiroidismo, los procesos se atrasan un poco más, se alarga el proceso. ¿Por qué? Porque va a costarle más la reducción de porcentaje de grasa, va a tener retención de líquidos, su metabolismo va a disminuir un poco. O sea, hay una serie de situaciones propias del hipotiroidismo que conlleva a la persona. Y la persona además le dicen, es que usted con hipotiroidismo nunca va a lograr los objetivos, o nunca va a lograr los objetivos. Entonces hay que empezar inclusive a meterme ahí donde tengo que usurparte un poco dentro de tu área de experticia, ¿verdad? Que es la parte de la psicología, y empezar a trabajar un poco la parte motivacional y decirle a la persona, no es que nunca vas a obtener el resultado, es que posiblemente vas a durar un poco más. Y empezamos a trabajar con una prescripción de ejercicio adecuada y se logran objetivos, y esa persona disminuye su porcentaje de grasa, se siente en su autoestima mejor, en su autoconcepto mejor, y empieza a mejorar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que conocer cómo es que va a ir respondiendo ese organismo, porque sabemos que un día te va a responder muy bien y el otro día no. Y tenés que irlo evaluando. Un gran reto, y lo dije ahora al inicio, estamos en una sociedad que está de forma proporcional creciendo significativamente en patologías. O sea, cada vez estamos teniendo patologías, tanto así que, por ejemplo, y a modo igual de experiencias, yo trabajo en una escuela pública para el Ministerio de Educación Pública, y hace 2 años tenía un cuarto grado, te estoy hablando chicos de 9 y 10 años, un grupo de cuarto grado con 4 niños cardiópatas. 4. Wow. Imagínate. 9 y 10 años cardiópatas. Y eso significa que ya ni siquiera la clase de educación física la puedes dar igual. Claro. Tenés que tener consideraciones específicas. ¿Por qué? Porque primero, no puedo hacerlos a un lado. Sería terrible, no. Tengo que hacer inclusión educativa. ¿Y cómo hago inclusión educativa? Cuando tengo un grupo de 30 niños y dentro de esos hay 4 cardiópatas, hay 2 autistas, uno de grado 3, por ejemplo, que ya tiene un TDAH que es profundo, ¿verdad? Y además anda distraído. Tengo 2 que andan tal vez con estados de ansiedad. Entonces hay una diversidad muy interesante, una heterogeneidad grupal que evidentemente hay que conocer, y no puedo trabajar todos por igual. Igual pasa con el que prescribe ejercicio. El que prescribe ejercicio en este momento en un gimnasio, puede ser que usted sea el instructor de un gimnasio y tengas 30 personas en ese momento en sala, y esas 30 personas son 30 personas con características clínicas, deportivas, psicológicas totalmente diferentes. Y ese es el reto, trabajar a cada uno según lo que le corresponde. Súper, yo creo que de alguna forma implica muchísimo, ¿verdad? No solo la capacitación, la actualización, sino también esta capacidad de adaptarse como al contexto y a lo que va cambiando también a nivel país.
Hablábamos ahora un poco de los avances, digamos, de la ciencia, del movimiento humano, la prescripción del ejercicio. ¿Cómo ves vos el futuro de este campo de la prescripción de ejercicio físico, tomando en cuenta los avances tecnológicos, las nuevas investigaciones, incluso plataformas digitales, por ejemplo? Hoy trabajaba en un taller previo a esta pequeña entrevista, trabajaba un poco lo que es el entrenamiento neurocognitivo, ¿verdad? Y estábamos utilizando una aplicación que es producida en Canadá. Inclusive los creadores de la aplicación sabían que hoy estábamos trabajando en ese taller, estaban muy atentos a qué es lo que estábamos desarrollando, y las personas que participaron se mostraron muy comprometidas, porque decían, esto atrae a la persona, o sea, ahora ya llevo una herramienta que yo puedo aplicar en mis sesiones de entrenamiento y va a ser muy atractiva, porque a través de un dispositivo móvil vas a ver digamos, estímulos auditivos, estímulos visuales, flechas, colores. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un poco también la atracción de lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos que actualizarnos, eso es fundamental. De algo tan sencillo como un monitor cardíaco, o sea, yo tengo que entender cómo se programa un monitor cardíaco, para qué sirve. Esto es una herramienta impresionante a nivel de ejercicio. No es factible que una persona, digamos, que trabaje en el área de salud no sepa qué es un monitor cardíaco, cómo se programa, porque este es el regalo de Navidad. Este es el regalo que le van a dar al señor que va al gimnasio, y la esposa dice, uy, voy a regalarle ese aparatito que vi en televisión, y va a llegar donde el instructor dice, mira, profe, lo que me regalaron, me lo programa. Y el profesor no puede dejar de decir, no, yo no sé. O puedes llegar con una aplicación, ¿verdad? La persona puede llegar con una aplicación de estas que salen ahora, y la aplicación le va a decir cuál es el ritmo de carrera. Vas a ver la aplicación, te da todos los insumos, y entonces tienes que explicarle también un poco sobre ese uso de esa aplicación. Y si nos vamos un poco más profundo, por ejemplo, claro, es tecnología que tal vez no ha llegado a Costa Rica, pero el año pasado en Alemania hubo una feria internacional en tecnología para gimnasios y para centros de entrenamiento físico. Entonces hay una serie de evaluaciones biomédicas que le hacen al sujeto, y todo lo meten a un chip, ¿verdad? Y entonces ya la persona, cuando va a la máquina a la máquina biomecánica que necesita realizar ejercicio, simplemente coloca su huella digital, la máquina, todo el software ya de una vez jala la información del sujeto y inmediatamente instala todo lo que es la carga, la intensidad, la velocidad, la densidad, todo, ¿verdad? Evidentemente es una instrumentación que, bueno, tal vez podría dejar de lado un poco la parte del ser humano como tal, pero a esos niveles está llegando la tecnología del ser humano. O sea, hay aumentos tecnológicos que son importantes, y que también, bueno, como herramientas, yo les decía hoy en ese taller, son herramientas que nos van a ayudar a captar la información, y más en poblaciones jóvenes, por ejemplo. Claro. En poblaciones jóvenes en este momento el uso de celulares, el uso de dispositivos es un modo vivendi, todos los días lo andan. Entonces necesitamos también utilizar herramientas que ellos utilizan para mejorar este estímulo hacia la actividad física, hacia el ejercicio como tal. Claro, y mejorar la adherencia, ¿verdad? A largo plazo también del ejercicio físico. Don Jimmy, ha sido muy interesante realmente lo que nos ha compartido hoy, ¿verdad? Con este tema de la importancia de la prescripción de ejercicio físico por parte de profesionales capacitados. ¿Cuál sería como ese mensaje tal vez final que te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre la importancia precisamente de contar con profesionales capacitados que estén en el área de la prescripción de ejercicio físico? Claro, yo lo dirigiría, hacia varias aristas o hacia varias líneas. Primero hacia el usuario, hacia el que va y paga su servicio para que sea atendido dentro de un gimnasio, dentro de un centro de entrenamiento físico. Así como usted se asesora de que ese médico es un especialista en cardiología, es un especialista en lo que usted está yendo, asegúrese de que la persona que lo está atendiendo tenga el conocimiento para que lo atienda, porque lo que está en riesgo es su vida, su salud, ¿verdad? O sea, no estamos poniéndole nada sencillo, estamos poniendo mi salud, no solo la estética, es mi salud. Entonces hay que asegurarse de que esa persona realmente, no porque tenga un buen físico significa que sabe. Eso es sumamente importante, hay que comprenderlo. Entonces, hacia la persona, hacia el usuario, lo primero que tiene que comprender es
¿A quién le estás poniendo tu salud? A quien yo, si tengo que ponerle, si estoy enfermo o tengo una enfermedad y tengo que buscar un especialista, no voy a buscar a cualquiera, voy a buscar al que me va a ayudar para mejorar. Bueno, igual pasa desde el punto de vista del usuario. Segunda arista, el colega o la persona que ya tiene tiempo de laborar en el mercado, pero que tal vez está rezagado a nivel de conocimiento, es empezar a buscar nuevamente, o sea, es entender de que una porción de tu tiempo tiene que ser a la capacitación. Tiene que nuevamente reforzar conocimientos, tiene que volver otra vez a buscar programas de capacitación que le ayuden a fortalecer sus conocimientos para brindar un mejor servicio. Recordar que lo que tienes al frente no es una máquina, es un ser humano, y que ese ser humano requiere y además se le debe la mejor atención posible. Y para el profesional que ya tal vez ha tenido una buena formación y que ha venido desarrollándose, nunca se deja de aprender, nunca. O sea, nosotros, el día que uno diga, yo ya aprendí todo, ese día mejor retírese. Retírese, ¿por qué? Porque en esto hay que estar abierto al conocimiento. El que uno sepa muchas cosas o que haya aprendido muchas cosas no significa que alcanzaste todo. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, hay muchas formas de pensamiento, hay nuevos conceptos y todo es aplicable. Ahora, el que yo entrene a una persona de una forma no significa, y ojo lo que voy a decir, no significa que su hermano gemelo le va a hacer servir igual. Claro. Siendo hermano gemelo, no va a servir igual. Puede ser que a uno le sirva una metodología y al otro, el hermano gemelo, le sirva otra metodología, otro sistema. Porque a pesar de ser gemelos, idénticos y casi que igual, y no sé ni cuál es cuál, son dos organismos totalmente diferentes. Y si en hermanos gemelos hay que hacer eso, muchísimo más con personas que ni siquiera tienen rasgos sanguíneos similares ni nada. Entonces, en conclusión, es un área muy muy bonita la prescripción del ejercicio, viene a ser una herramienta muy rica para el profesional en ciencia del movimiento humano, pero es sumamente importante de que el que hace la prescripción, exercise is medicine, el ejercicio es medicina, es un especialista en prescribir ejercicio. Yo no voy a cualquier médico, voy al médico especialista para que me dé lo que a mí me corresponde, la prescripción de lo que a mí me corresponde. Igual tengo que hacerlo y tengo que ser riguroso con la persona que le estoy colocando mi salud en sus manos a través del ejercicio. Muy bien, don Jimmy, yo le agradezco enormemente por su tiempo, por habernos compartido de esta manera tan generosa sus conocimientos, experiencias. También invitar a la audiencia a que siga el programa y que pueda participar de futuras conversaciones. Y sabemos de que va a ser de muchísimo provecho y otros espacios también para seguir haciendo divulgación del conocimiento en ciencias del movimiento humano, deporte, recreación, etcétera, etcétera. Le agradezco mucho, que tenga una muy buena noche. Muchas gracias, hasta luego.